Esta es la presentación del trabajo práctico número 2. Somos el grupo 13, integrado por Valeria Salazar, Kevin Benítez, Martín Decker y Sergio Rodríguez. El tema que presentaremos es turbina de gas. Una turbina de gas es una máquina térmica que transforma la energía de un combustible en energía mecánica, generando una gran cantidad de calor en forma de gases con alto porcentaje de oxígeno. La máquina sigue un ciclo abierto, puesto que se renueva continuamente el fluido que pasa a través de ella. El aire es aspirado de la atmósfera y comprimido para después pasar a la cámara de combustión, donde se mezcla con el combustible y se produce la ignición. Los gases calientes, producto de la combustión, fluyen a través de la turbina. Allí se expanden y mueven el eje, que acciona el compresor de la turbina y el alternador. Aquí observamos el diagrama del proceso productivo. En el mismo se detalla cada componente que conforma la turbina, partiendo de las materias primas, pasando al proceso de mecanizado, luego el ensamble y por último el producto terminado. El compresor está compuesto por 4 partes fundamentales: el rodete, el difusor, la estructura interna y el eje. Para la fabricación del rodete se utiliza duraluminio. Este material es una aleación de aluminio y cobre que tiene muy buenas propiedades mecánicas a temperatura ambiente. Por otro lado, para la construcción de la tapa se utiliza aluminio no aleado debido a que es más moldeable y permite así darle forma más fácilmente. Para la construcción del difusor, primero se tornean los diámetros exterior e interior. A continuación se fabrica una tapa para su sujeción en el centro de mecanizado. Una vez hecho esto, se puede sujetar y nivelar en el centro. La tapa del difusor está fabricada en el torno convencional. El cono se hace con la torreta y el radio de la entrada del gas en la cámara de combustión con una herramienta de acero rápido para hacer radios. La estructura interna conforma el cuerpo resistente de la turbina, que soporta el resto de las piezas. Está construida de acero comercial F114. Se trata de un acero con un 0,45% de carbono que permite un fácil mecanizado. Su mecanizado está realizado íntegramente en un torno convencional a partir de un bloque cilíndrico. El eje se realiza en acero comercial F127. Se trata de un acero al carbono aleado adecuado para la fabricación de piezas sometidas a esfuerzos de fatiga. El torneado es a partir de un cilindro macizo. La rosca se hace en el torno, es una rosca M12 por 1,25, es decir, de paso fino para que pueda soportar más carga. La cámara de combustión es del tipo anular. Está formada por 2 tubos concéntricos de acero inoxidable. El sistema de distribución de combustible consta de 4 entradas de combustible por tubos de cobre. La turbina consta de 2 partes esenciales: el cuerpo de toberas o estator y la turbina o rotor. El cuerpo de toberas se mecaniza en un torno de control numérico. Para su mecanizado se fabrica primero un tronco de cono con la longitud y diámetro interior y exterior acorde con los planos. Después se acopla al divisor un plato de 4 garras independiente. Para agarrar el tronco de cono se fabrica un soporte auxiliar y se centra el tronco de cono. A continuación se programa en la fresa de CNC el mecanizado de un álave y se sujeta al plato divisor a la mesa de trabajo del centro de mecanizado y se apoya con un contrapunto para evitar desplazamientos.
Luego se centra la herramienta y se lanza el programa 17 veces rotando el plato divisor. Las entradas de los agujeros para la sujeción de la estructura interna también se hacen en CNC y posteriormente se taladran y roscan en la fresadora manual. La turbina o rotor se construye en acero inoxidable 317. El corte de la chapa de acero inoxidable se lleva a cabo con hilo de electroerosión por CNC. La entrada se realiza con arco de circunferencia y se sitúa al punto de enhebrado del hilo a 5 milímetros del inicio del álabe. Una vez cortada la chapa se centra en el torno y se le hace un agujero central para poder doblar los álabes. A continuación se coloca con la ayuda de un torneador en el plato divisor y se van doblando los álabes. Para introducir el rodete en la máquina de electroerosión por penetración, primero se fabrican los moldes. En esta máquina, la pieza a electroerosionar está bañada con un dieléctrico. Los ánodos son de cobre y tienen la forma definitiva del álabe. Finalmente se tornea la turbina para dejar el rodete completamente concéntrico con el eje y el diámetro correspondiente. La carcasa de la turbina es fabricada mediante 2 cilindros de acero comercial F114. Para concluir, podemos hablar de las ventajas y desventajas de la turbina de gas. Dentro de sus ventajas mencionaremos la muy buena relación potencia versus peso y tamaño, el bajo costo de instalación, la rápida puesta en servicio. Es una máquina rotante, no tiene movimientos complejos como son los movimientos roto alternativos de los motores de combustión interna. Al ser una máquina rotante, el equilibrio de la misma es prácticamente perfecto y simple, a diferencia de máquinas con movimientos alternativos. Posee menos piezas en movimiento comparado con los motores de combustión interna. Bajas presiones de trabajo, es la máquina térmica que funciona a más bajas presiones. El proceso de combustión es continuo y se realiza a presión constante en la cámara de combustión, diferente a los motores de combustión interna. Pocos elementos componentes, compresor, cámara de combustión y turbina propiamente dicha. No necesita agua, diferente a las turbinas a vapor que requieren de un condensador. Permite emplear diferentes tipos de combustibles como queroseno, gasoil, gas natural, carbón pulverizado, siempre que los gases de combustión no corroan los álabes o se depositen en ellos. Como desventajas resaltaremos el bajo rendimiento térmico, alto consumo específico de combustible debido a la pérdida de calor al ambiente que se traduce por la alta temperatura de salida de los gases de escape por chimenea entre 495 grados centígrados a 560 grados centígrados, y gran parte de la potencia generada por la turbina es demandada por el compresor axial en el orden de las 3/4 partes, o sea, un 75% de la potencia total de la turbina. Muchas gracias.